Los pongo en contexto con esta noticia. El presidente de los Estados Unidos recientemente anunció aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. Esto como parte de una medida agresiva para replantear los términos existentes del comercio mundial que hasta ahora ha aumentado la incertidumbre económica. Hoy estaremos conversando con el economista José Arámbula para que nos ponga en contexto sobre cómo esta medida, esta aplicación de aranceles pudiese impactar las relaciones comerciales con otros países. José, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Y sí, en efecto, Donald Trump está jugueteando con los aranceles y me gusta explicar lo que es un impuesto escondido, es un impuesto sin legislación, no se le pregunta al Congreso, no necesitamos la firma de un representante, un congresista, y en esto afectaría directamente al consumidor. Estamos hablando, por ejemplo, México, un 25% de arancel, el precio nos podría subir un 25% inmediatamente, ya dependiendo de aquel que venda el producto, si quiere tomar parte de la pérdida o si no, se miraría inmediatamente. No está claro cómo serían estos aranceles. Quisiera que nos explicara si esto, digamos, se añade a los que ya existen. ¿Cómo entrarían en vigencia estos aranceles? Bueno, Donald Trump no ha sido claro, inclusive hablando sobre el acero y el aluminio, que varios países ya tienen ciertos aranceles y si se le viniera otro, no sabemos si se fueran dobles, todavía no está claro. Sin embargo, el efecto va a ser inflación, incremento de precios. Al final de cuentas, esta barrera en el comercio nos limitará, es algo que yo como economista liberal, libertario, yo lo critico, y aquí curioso que lo sepan en casa, de que ese capital entraría a las arcas del gobierno primero, y no sabemos nosotros como contribuyentes si realmente ese capital lo van a distribuir a la nación de una manera inteligente. A los gobiernos les gustan los aranceles, inclusive ahora empezaremos a escuchar, por ejemplo, ya se escucha en varios países en el mundo donde quieren poner aranceles. Ecuador le implementaba arancel a México. Al final de cuentas, a los gobiernos les gustan los aranceles porque este impuesto puede hacer que venga más capital a las arcas del gobierno. Sin embargo, como les digo, no sabemos cómo lo van a disciplinar. Ahora, ¿a quién beneficia estos aranceles? Porque algunos especialistas han dicho que esto podría propiciar una guerra de aranceles en el mundo y al fin y al cabo, ¿quiénes tendrían que pagar estos aranceles? El que lo paga somos nosotros como consumidores y es un juego donde nadie gana. Es un juego de suma cero que al final de cuentas todos perdemos. Vamos a decir, si Claudia Sheinbaum, su secretario de Economía, Ebrard, deciden implementar aranceles, como también lo hablaban como represalia, lo que sucedería es que también subieran los precios en México. Entonces, lo que tendríamos es también inflación en México, una inflación que pues sigue galopando. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en este preciso momento se está dando el informe, se habla de un 3% de inflación, la teníamos en el 2.9%, quisiéramos que estuviera en el 2%, sin embargo, pues sigue galopando, sigue subiendo, y la expectativa, vamos a decir que si se implementaran estos aranceles con México, con estos países que se dan por el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, lo que sucediera que al final del trimestre aquí tuviéramos un 4% de inflación. O sea, todavía no suben los precios, y si se da aquí, vamos a decir que se implementan esos aranceles, México podría caer en recesión 2 trimestres consecutivos a la baja. O sea, en 6 meses México ya está en recesión. Obviamente al final del año ya tuviéramos un golpe nosotros acá, inflación allá, inflación acá, recesiones, y al final de cuentas un desastre económico por el simple hecho de un mal manejo de la economía. Sí, entiendo que ya se había hecho un incremento de un 25% en los aranceles de los metales en 2018 y luego Biden también hizo un incremento al aluminio y el acero, en este caso chinos. ¿Cómo se analizan las variables para poder colocar aranceles que sea justo y que no traiga como contraparte una guerra de aranceles en el mundo? Bien, la guerra de aranceles, eso ya sería cuestión de diplomacia. Cada país decide si da represalias o no.
inclusive pues lo mencionaban en el 2018, tenemos el ejemplo perfecto, se dieron estos aranceles, sin embargo hubo varios acuerdos que al final de cuentas se desplazaron hasta con Biden, se quitaron, se removieron, sin embargo siempre han existido esas barreras. Existen todavía cuotas que se le van a anteponer a estos aranceles, entonces siempre ha estado el conflicto entre el acero y el aluminio. El aluminio es un material clave para la construcción y para el sector automotriz, y el sector automotriz, por ejemplo, Airbus o Boeing, estas automotrices, han estado en conflicto y están con represalias, arancel aquí, arancel acá. Entonces es un juego que nosotros ya lo tenemos en la historia y ya lo hemos medido. Por ejemplo, en el 2018, con esta implementación de aranceles, lo que sucedió es que hubo escasez de autopartes, los precios subieron, como él dijo, inflación no funcionó, y los precios de los autos en específico subieron entre 10% hasta 15%. O sea, ese 25% de arancel sirvió para que nos subiera entre 10 a 15% de los precios de los autos. Entonces, es algo que pudiera suscitarse hoy en día, algo no nuevo, ¿no? Claro, pero para entender un poco la magnitud de las consecuencias de esta medida para un ciudadano común como yo, por ejemplo, ¿en qué me afectaría en mi día a día, desde el techo hasta lo que consumo en alimentos? Bien, hablaba sobre el acero y el aluminio. El acero se necesita para la construcción, nos dañaría el sector de construcción. Por ejemplo, el aluminio, hablo de la automotriz. Sin embargo, estos aranceles, aquí están hablando en específico, no hablan de un país, pero vamos a decir México, Canadá, que lo hablaba, o China, que ya está hablando de un 10%, estamos hablando de que también ellos dan represalias del 10 al 15%. Entonces, lo que sucede es que suben los precios en general. Hablaba del 25% o el 10%, los precios nos subirían un 10%, un 25%. Entonces el consumidor es el que paga. Y hablaba también de aquel que vende el producto, que si quiere tomar parte de la pérdida para que todavía se suscite en el volumen de las ventas que él hace, que él da. Entonces lo que sucede es de que al final el consumidor, el vendedor y un país, porque también si dan represalias, también lo que sucedería es de que también se da inflación en los otros países. Al final de cuentas, el mundo no crece. Y si estamos en contra de China, yo sé que es el segundo país más grande en el mundo, al final de cuentas, si China no crece Estados Unidos. Y si no crece Estados Unidos, no crece Latinoamérica y no crece el mundo. Al final de cuentas, tenemos que llegar a un congenio. Es una simbiosis que no se puede perder. Al final de cuentas siguen siendo ellos los productores y nosotros como consumidores. Ahora, Canadá y México, socios comerciales por excelencia de Estados Unidos, China ni hablar, no hay un producto que uno levante y no vea en la parte inferior Made in China. En este sentido, en toda relación de negociación se debería dar esa relación de ganar-ganar. ¿Esto iría con esa filosofía de Estados Unidos primero? Bien, esto de hablar del proteccionismo, o sea, primero aquí, primero lo nacional, al final de cuentas no ha funcionado en la historia de Estados Unidos. En 1930, para que lo busquen por ahí, la ley de aranceles en Estados Unidos nos dice que no funcionó, al final de cuentas nos incrementaron los precios. En 1971, para ser específicos, el 15 de agosto, con Richard Nixon, se le llama el shock de Nixon, para que también lo busquen. Este control de los precios y estos aranceles, al final de cuentas, incrementaron los precios, parece que lo controlaron para que los subieran y se diera la inflación, una inflación galopó, y que al final de cuentas nos lastimó la economía y pues la banca central tuvo un problema por 10 años. Entonces, la historia nos dice que no funciona aquí ni en el mundo. Entonces, no tenemos que repetir lo mismo, al final de cuentas tenemos que dejar que el laissez-faire, como le llamamos, que el mercado libre funcione, que se dé, que de esta manera, si nosotros no podemos producir el producto de una manera barata aquí, lo podemos comprar por fuera. Se habla de déficit, de una balanza comercial que no está bien para Estados Unidos porque sale más dinero que de lo que entra, pero es obvio, es lógico. Si nosotros no podemos producir algo barato aquí,
lo compramos por fuera, obviamente va a salir el capital y va a haber una desbalanza, pero en la desbalanza, si lo analizamos bien, al final de cuentas ganamos nosotros, ganan ellos, y ahí podemos decir que es un ganar-ganar y que la diplomacia, vamos a decir, el Tratado de Libre Comercio, que se está ahora revisando y que en la administración pasada se dio con Donald Trump, entonces TEMEC podría dar sede a que pudiéramos tener un mayor mercado libre y que realmente crezca Estados Unidos y así pudiese darse también con China y que crezcamos todos, como indico, la idea es de que el crecimiento se siga dando. Ahora, José, Donald Trump ha demostrado ser exitoso en sus negocios y la gente tiene la expectativa de que traslade ese éxito a la economía de este país. ¿Por qué consideras que esta iniciativa de aplicar aranceles se está emprendiendo a inicios de este gobierno, a inicios de esta gestión, cuando tú señalas que tendría tantas consecuencias negativas en la economía mundial? Bien, hay que decirlo, a pesar de que estudió economía Donald Trump, no se está basando en lo económico, él se está basando en otros factores. Y aquí diría que está utilizando el arte de la negociación. Es un libro que escribió en 1987. Lo escribió en 1987 y lo usa como estrategia. O sea, pega un golpe fuerte, vamos a decir el 25% de arancel, quizás no lo logra, quizás logra un 10%, un 5%, que si hubiera optado por ir directamente por el 10%, el 5%, solamente logra un 2 o un por ciento. Sin embargo, como indico, él no está maniobrando esta estrategia para el volumen, la magnitud del arancel, sino que él quiere poner soldados en la frontera sur de México. Ya lo sabemos, con Claudio Sheinbaum se ingresaron 10,000 soldados de la Guardia Nacional Mexicana. Entonces, él está negociando otras cosas y así pudiese ser con China, vamos a decir con Dinamarca, ahora que se habla de esta guerra comercial con el transatlántico, con Europa. Estamos hablando de que él va a pedir, vamos a decir, algo fuerte, el golpeteo, el bravuqueo. A lo mejor no implementa los aranceles, pero consigue otra como lo ha conseguido con México estos soldados. Ahora, solamente para tenerlo claro, ¿debería existir un libre mercado o los aranceles son positivos para Estados Unidos solo que con un margen no tan elevado para que pueda ser viable? Tiene que existir el libre mercado, que por ahí busquen David Ricardo en la historia económica, hay muchos escritos, tenemos desde 1800 esta historia donde el libre mercado nos funciona más. Somos un país capitalista, los socialistas realmente son los que implementan los aranceles. El ejemplo de muchos países de Latinoamérica en donde se han implementado fijación de precios y aranceles son los países que tienen menor crecimiento. Al final de cuentas, crece más el que realmente deja que fluya el comercio, que no haya esas barreras y ganar, y que de parte de los gobiernos, al final de cuentas, la diplomacia ayuda y que esto agilice el crecimiento económico. Los aranceles, lo pongo fuerte, no sirven y nunca van a funcionar en la historia de Estados Unidos y en la historia del mundo. Ahora, estos países también han reaccionado, han flexibilizado y han aceptado lo que ha querido Trump en materia migratoria, pero también en el caso de China, por ejemplo, ha respondido con otros aranceles para Estados Unidos. ¿Cuál sería, digamos, como el panorama global en caso tal de que Donald Trump aplique estos aranceles? ¿Es imprescindible Estados Unidos en las negociaciones con estos países o ellos pueden buscar un plan B? Ellos pueden buscar un plan B, sin embargo, parece ser que están siguiendo el juego de Donald Trump, pero al final de cuentas la hegemonía, Donald Trump en este caso, estaría ganando. Por eso China, su represalia fue ligera, no implementó aranceles a todo en general, como lo ha estado hablando Donald Trump desde aquí de Estados Unidos. China comienza el jugueteo. Por lo mismo, dejó la puerta abierta para este 10 de febrero, ya pasó, ya se implementaron, sin embargo, todavía no se reúnen. Estamos esperando que se reunieran. Se decía que se iban a reunir el 6 de febrero, sin embargo, no se reunieron. Parece ser que esto se va aplazando, pero lo diría, es un juego, es un jugueteo de esta negociación que estoy hablando, donde ya la miramos en el 2018, no solamente con los gobiernos del TEMEC, México, Canadá y Estados Unidos, sino que también con China. Al final de cuentas, fue un jugueteo donde todo estuvo volátil, ¿no?
Al final de cuentas, esto lo vamos a estar viendo. Yo no digo este primer trimestre, este 6 meses. Al final de cuentas, toda la administración va a ser un jugueteo con China, que al final de cuentas lo que se está negociando con ellos son estas restricciones, estas patentes, estos derechos reservados de la tecnología. Estamos en una guerra comercial, pero también estamos en una guerra fría, una guerra de tecnología. Y esto le preocupa a Estados Unidos. Tú que eres especialista en este tema económico y que entiendes el arte de la negociación que está aplicando en este momento Donald Trump, todos estos intentos económicos, ¿lo ves como que a largo plazo pudiese traducirse en algo positivo, tomando en cuenta que hay muchas familias aquí en Estados Unidos que se sienten asfixiadas por todos los gastos y productos de la inflación? Bien, a mediano y a largo plazo podríamos ver a un gobierno como lo que sucedió en el 2018, donde se distorsiona, pero no a la magnitud como pudiesen creer todos, ¿no? También que llegue el sosiego, la tranquilidad en casa, que al final de cuentas no se den estas compras en pánico, porque pues, por ahí se escucha de que se están abarrotando, se están conglomerando en tiendas, porque aquí se puede dar lo que le llamamos los precios oportunistas en economía. O sea, aquel que vende el producto puede encontrar la oportunidad de venderlo a un precio súper alto por el hecho de que encontró la oportunidad, ¿no? Y en este sentido yo diría que llegue la tranquilidad. José, ¿qué medidas has visto que ha adoptado Donald Trump en materia económica que tú consideres desde tu perspectiva que es como positiva? Porque, digamos, Donald Trump logró el voto de los ciudadanos que residen en este país principalmente por su propuesta en materia económica, por supuesto, además de una frontera segura. Bien, aquí hay que decirlo, yo estoy hablando negativo de los aranceles porque realmente son malos para la economía. Sin embargo, curioso aquí, algo malo, sin embargo, hay mucho de lo bueno, pero lo curioso es que genera la inflación también. O sea, si tenemos una economía carburando, creciendo, hay más consumo y por lo tanto más inflación. En este sentido yo diría que aplaudo, yo lo estuve hablando por mucho tiempo, de esta reducción del 21% al 15% de los impuestos a las empresas. Esto hace que las empresas creen más empleos, que realmente distribuyen este capital a la nación, que carbure la economía. Sin embargo, al haber más consumo, o sea, que nos crece la economía, nos da inflación. Por otra parte, se habla del DOGE, se habla de este organismo donde está Elon Musk, donde se trata de implementar algo similar, muy difícil para Estados Unidos, lo que implementó Milei en Argentina, o sea, reducir el gasto, porque tenemos una masa monetaria allá afuera, mucho capital, mucho excedente, por todos estos paquetes de rescate, todas estas ayudas monetarias, estos estímulos que hicieron que se nos repuntara la inflación al 9.1% y como hablo, ahorita está al 3%. Este capital, al final de cuentas, se tiene que restringir. Lo que sucede es de que si nos crece la economía, va a seguir este capital allá afuera y se le va a agregar a la montañita que tenemos de masa monetaria allá afuera. Al final de cuentas, la inflación es masa monetaria. Entonces tenemos que reducirla. Entonces, si nos crece la economía, va a crecer y también van a crecer los precios. Y ahí no hubiera problema. Sin embargo, si se le agregan los aranceles, ahí sí veo una distorsión. Y bueno, hay que decirlo, que la inflación es como una pasta de dientes. Que si se sale, es muy difícil ya meterlo. Eso es lo complicado. Si se nos desata la inflación, ahí otra vez tendríamos este descalabro que tuvimos hace 2-3 años, donde no podríamos bajarla del 9.1% al punto que estamos hoy en día, que queremos llegar al 2%. Bueno, esperemos que eso no pase. Gracias por explicarnos todo de una manera tan didacta. Feliz día para ti. Ha sido un placer, José. Muchas gracias. Que tengan buen día. Era el economista José Arámbula presentándonos su visión, su análisis muy asertivo sobre todo lo que está pasando con esto de los aranceles anunciados por la actual administración de Donald Trump.